Bueno, habíamos establecido una distinción entre el uso jerárquico de la violencia en casos de subordinación y habíamos dicho que en esos casos probablemente los ejemplos más propios eran la violencia en el caso histórico de la esclavitud en los Estados Unidos de raza y en la violencia doméstica. Y hablamos de otro tipo de uso de la violencia que nombramos como excluyente dando el ejemplo del Holocausto, pero yo quisiera retomar el tema diciendo que la violencia contra las poblaciones LGBT son potencialmente, o tienen siempre el potencial de volverse este tipo de violencia excluyente. Ejemplos históricos están, pensemos, en momentos históricos específicos, la práctica de las lobotomías contra los hombres gay en los años 50 en Estados Unidos, como prácticas de conversión, en donde no se pretendía ni siquiera eliminar el cuerpo del otro, pero eliminar una condición del cuerpo, eliminar una condición del deseo. Ese podría ser uno de los ejemplos, igual el ejemplo de los ataques a las mujeres transgénero. Muy bien. Si podemos hablar de la violencia unida al prejuicio, también podemos tratar de hacer una distinción entre la violencia y los crímenes de odio. Terminamos el segmento anterior diciendo que hay ciertas violencias que se convierten en delitos, o hay ciertas violencias que se tipifican y otras violencias que no. Eso de alguna manera ya es un ejercicio de valoración. Uno podría pensar qué es lo que hace en una sociedad que ciertas violencias importen más que otras. Igual, eso se vuelve una pregunta sobre los cuerpos. ¿Por qué la violencia ejercida sobre ciertos cuerpos genera más atención y más cuidado que la violencia ejercida sobre otros cuerpos? Y eso es lo que de alguna manera se plantea cuando planteamos el problema de los crímenes de odio. Hemos argumentado, yo he argumentado y muchos colegas que trabajan en estos temas han argumentado que muchas veces la noción de crímenes de odio está mal usado, porque se usa en sociedades que no tienen la violencia, digamos, unida a la sanción que implica la intervención del derecho. Es decir, está la violencia y está un delito que tipifica esa violencia. Podemos hablar, técnicamente solamente podemos hablar de crímenes de odio si existe eso. Si existe una tipificación de ese tipo o de esa conducta. En Colombia específicamente, a partir de la ley de discriminación, lo que tenemos es un agravante que de alguna manera puede ayudar a entrar a la condición del crimen de odio, pero es un agravante sobre ciertas conductas. Eso no quiere decir absolutamente que por tener ese tipo de tipificación estemos cubriendo todas las violencias, y mucho menos todas las violencias que se cometen por prejuicio. En el trabajo, digamos, de recopilación de este tipo de procesos y ese tipo de eventos que han tenido algunas de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, hemos venido usando la expresión violencia por prejuicio para tratar de recolectar información sobre este tipo de asuntos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos para hablar de violencia por prejuicio en el sentido de lo que implicaría un crimen de odio? Básicamente, la noción de crimen de odio tiene su origen en los Estados Unidos, se asume a principios de los años 90 en una ley federal y después se ha extendido a otros estados. Y tiene una definición en ese contexto que nos sirve para entender lo que tal vez quisiéramos hablar nosotros aquí. Y es que la conducta violenta, que los crímenes de odio se refieren a la conducta violenta ejercida contra una persona en razón de una característica real o percibida de esa persona. Esas características que se unen a la noción
de conducta violenta son el tipo de características que supuestamente están proyectando o representando los prejuicios que existen en una sociedad. No todas las sociedades tienen los mismos prejuicios. Entonces, una de las primeras tareas que uno se tiene que poner cuando está pensando en este tema de la violencia por prejuicio y los crímenes de odio, con las delimitaciones técnicas de hacer intervenir el derecho entre la violencia y el crimen, es primero que todo hacer una identificación de cuáles son los prejuicios. De cierta manera, muchas sociedades contemporáneas comparten, sobre todo, prejuicios de raza, prejuicios de orientación sexual, prejuicios de identidad de género, y que esto que yo llamo prejuicio también representan como fracturas sociales, espacios de choque social frente a las diferencias. Ahora, el gran problema de los crímenes de odio, una vez la violencia se ha tipificado y se reconoce como delito contra alguna de estas características, las discapacidades, por supuesto, también la edad, el origen nacional, la religión. Una vez estos espacios o estas categorías se han identificado, el problema más grande que enfrentan los crímenes de odio es el problema de identificar y hacer obvia la motivación de un crimen, porque no siempre se puede percibir de manera directa. Lo que voy a hacer en este momento es mencionar brevemente algunos de los problemas que uno se encuentra en el momento en que quiere definir un crimen de odio. Primero, para que haya un crimen de odio, el prejuicio siempre tiene que estar presente. ¿En qué? El prejuicio tiene que estar presente en la selección de la víctima. Es decir, el perpetrador selecciona a la víctima en razón de una característica real o percibida de esa víctima. Pero tenemos un primer elemento que es problemático, pero que vale la pena mencionar, y es que esa selección de la víctima no siempre es una selección por odio, no siempre es una selección por hostilidad hacia esa característica de la persona. Y eso nos genera una distinción que puede ser muy interesante a la hora de debatir este problema, que es, en ciertos espacios, el prejuicio está presente porque yo selecciono a la víctima, pero la selecciono porque su condición me parece de vulnerabilidad y por lo tanto yo puedo manipularla para acceder a otro fin. Por ejemplo, en los casos de hurto. En espacios profundamente homofóbicos, en donde uno tiene dudas de que la autoridad va a proteger a una persona que tiene una sexualidad no hegemónica, una sexualidad no heterosexual mayoritaria, probablemente los perpetradores prefieren robar a una persona porque esta persona va a tener menos posibilidad de defenderse frente a la autoridad que si lo hiciera una persona que es participante de la identidad sexual o la orientación sexual de la mayoría. En estos casos, la víctima se seleccionó por prejuicio, pero el fin del ataque es instrumental, es decir, voy a ganar algún tipo de beneficio con el ataque. Pero hay otros casos, y es lo que propiamente se llama un crimen de odio, que es cuando el fin del ataque es exclusivamente simbólico. Es decir, cuando yo ataco a una persona en razón de su característica real o percibida, la ataco para mandar un mensaje de terror a todos los que de una u otra manera pueden identificarse como pertenecientes al mismo grupo. Eso es lo que se llama propiamente un crimen de odio. Ahora, la diferencia entre uno y otro muchas veces está en una zona gris. Es muy difícil distinguir en muchas ocasiones entre un crimen que tiene un fin instrumental y un crimen que tiene un fin simbólico, aunque ambos se basen en el prejuicio. Propiamente, solamente, repito, el crimen de odio es aquel que es simbólico. Sin embargo, pueden intercalarse. Ese tipo de distinción es muy importante, hay que hacerla con peritos, hay que hacerla con ayuda de medicina forense, hay que hacerla con espacios de análisis sociológico, que este no es el momento en que lo puedo hacer, pero digamos, hay que hacer un trabajo sobre eso. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta la distinción entre las dos cosas.
Ahora bien, una vez el crimen, el crimen de odio, incluso las violencias de una u otra forma han sido tematizadas en estas categorías de ataque y han sido, digamos, han recibido cierta atención, por ejemplo, de la autoridad, uno se enfrenta como a dos posibles caminos. Un primer camino, y es el camino que ha sido más interesante, es como la necesidad que tienen los grupos vulnerables de que los estados se comprometan a hacer diagnósticos de este tipo de violaciones. Si para algo sirve tener estas leyes, si para algo sirve, digamos, establecer este tipo de violencias como delitos, es básicamente para mostrar la necesidad de hacer un diagnóstico de cuál es el estado del prejuicio y de la violencia contra estas comunidades en la sociedad. El otro, un poco más debatible y que ha tenido variaciones en distintas partes de la sociedad y de los grupos, es lo que se espera o lo que se quisiera determinar con los agravantes a la pena, que es como, digamos, lo que pasa en la mayoría de las legislaciones que han asumido esto, que es que han aumentado las penas para a quien se le pueda comprobar que hace este tipo de ataques basado en el prejuicio. Eso es un debate que vale la pena tener. Mi propia posición es que sería muy interesante tenerla dependiendo de qué tan homofóbico es el sistema jurídico completo. Muchas veces sería muy importante reducir la impunidad antes que aumentar las penas. Y que el sistema jurídico en sí fuera, digamos, se eliminaran los rasgos homofóbicos por omisión o por acción, y que la impunidad empezara realmente ahí. La lucha contra la impunidad empezara realmente ahí, en lugar de que todo se redujera a aumentar las penas a un individuo. Entre otras cosas porque si el prejuicio es social, el individuo en los ataques por prejuicio, por lo general, siente que está actuando, lo que yo llamo la lógica paramilitar, reemplazando al Estado en algo que el Estado no está haciendo, pero que la sociedad está pidiendo. Desde luego estoy partiendo de la idea de que cualquier prejuicio establecido por una diferencia social que proviene de una jerarquía de poder, tiene que ver con un proceso de justicia, tiene que ver con un proceso de justicia social en donde la diferencia se borre y el derecho y las políticas sociales respalden y las posibilidades de vida ser iguales para todos, independiente de las diferencias. Las diferencias no tendrían que importar.